Antes de continuar a nuestro pasaje, ¿verdad? Terminamos con el versículo 12 la semana pasada, así que vamos a entrar de nuevo en el versículo 13 del capítulo 3. Ahí estamos, o si puede ver los ojos ahí en Mateo 3. Demos un breve resumen hasta que hemos visto hasta este punto, ¿verdad? Estamos entrando a medias de una conversación, a medias de algo que Mateo ya inició, y para entender lo que estamos viendo en nuestro pasaje sería esencial recordar lo que está anterior. Así que recordemos que Mateo nos está enseñando hasta este punto, en particular acerca de una profecía de Isaías 40. No volteé ahí, pero nos recordamos que Mateo está resaltando promesas acerca de Isaías 40 cumpliéndose por medio de la predicación de Juan el Bautista que viene en el desierto. En particular, la promesa que las escrituras hebreas nos estaban enseñando de que antes de que llegara el Rey Supremo, el Mesías y el Cristo, Isaías 40, 700 años antes de Juan el Bautista y el Señor Jesús, profetizó el Espíritu de Dios que iba a venir un precursor. Iba a venir alguien antemano que iba a venir a preparar al pueblo de Dios para recibir a su Rey y Mesías y su Cristo. Es lo que se conoce como un precursor. Como mencionamos la semana pasada, como modo de ilustración, nosotros podemos hasta cierto punto relacionarnos con la idea y el tema y el concepto de un precursor. Vemos un poco de esto en el contexto de la sala de tribunal. Si no le ha tocado ir a una sala de tribunal por alguna razón, pues está bien. Pero si usted le ha tocado, hay algo interesante que sucede en la sala del tribunal. Antes de que entra el juez, quien va a tomar el caso y que es de autoridad, sale un oficial, obviamente de menor rango, que está al frente y anuncia de antemano que va a entrar el juez. Dice algo como, todos presentes pónganse de pies, all rise, y luego dice por qué, dice para el honorable o el venerable, y luego dice el nombre del juez. Y luego todos se ponen de pies, y los que tienen gorras se quitan las gorras, con el propósito de reconocer la autoridad que está entrando en el cuarto. Está entrando alguien de alta autoridad que se debe de reconocer. Eso es un precursor. Similarmente, Isaías habló de una voz en el desierto que iba a venir para anunciar y preparar a Israel para el juez que es juez de todas las naciones. El rey que no es un rey, es el rey con todas mayúsculas. Y ha llegado. La voz se escucha en el desierto, está la predicación, está el anuncio y dice, ha llegado el reino, porque ha llegado el Mesías en la tierra. Esto hasta este punto hemos visto en Mateo 3, hasta donde estamos llegando en el versículo 13. Mateo nos ha recordado que el precursor prometido de Isaías 40 está aquí y su nombre es Juan el Bautista. Lo llama Juan el Bautista porque no es Juan el discípulo. No es el Juan que escribió el Evangelio de Juan, no es el que escribió primera y segunda y tercera de Juan, no es el que escribió Apocalipsis. Este es Juan el Bautista, el que viene bautizando como un simbolismo, una ilustración del arrepentimiento del pueblo en preparación para recibir al Rey de Reyes. Y Mateo nos ha enfatizado esto muy bien hasta este punto. Versículo 11, ponga ojos aquí porque aquí está uno de los mensajes grandes que Juan quiere dar a Israel, y es bueno verlo porque vamos a brincar de ahí al contexto que nos encontramos hoy. Versículo 11 le dice a los que oyen, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Parafrasis, esto es agua, amigos. Esto es solo agua. Ustedes están confesando sus pecados, pero el que puede limpiar sus pecados no es la agua. El que bautiza en agua no puede hacer eso. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero ¿quién limpiará? ¿Quién purificará? ¿Quién restaurará? ¿Quién renovará? ¿Quién perdonará? ¿Quién justificará? Aquí está.
Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado, zapatos, sandalias, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es superior que yo, más poderoso que yo, el mayor y el grande que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él va a ser el que traerá el juicio venidero, el fuego, y Él es el que puede perdonar y rescatar de ese juicio venidero mediante el poder regenerador del Espíritu Santo. Así que Juan definitivamente nos está preparando, y si puedo ponerlo en un resumen, Juan está en alta voz diciendo: el Salvador ha llegado a Israel. El juez en cual todo ser viviente, acuerdo a las profecías de las Escrituras hebreas, levantará al vivo y al muerto del polvo para presentarse ante su santo tribunal. El juez está por entrar. El rey superior a todos los otros reyes, el rey que Isaías vio sentado alto y sublime, donde los ángeles y los serafines declaraban: santo, 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 y vio en una visión al rey entronado. Cuando los reyes mueren, eternamente reina. Juan dice: Él está aquí. ¿Quién es? Juan nos dirá, Mateo nos dirá, su nombre es Jesús el Nazareno, el que nació de virgen, en carne y hueso, habitando en medio de nosotros. Y ahí estamos a nuestro pasaje de hoy, Mateo 3, 13 al 17. Ahí es donde está ahí. ¿Y qué sigue después de esto? Este es el punto central de nuestro pasaje. No podemos perder este punto. Esta es la intención, parece ser, de Mateo hoy, y esta va a ser el propósito de nosotros hoy en los versículos 13 al 17. Y es el siguiente: vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a ver el testimonio bíblico, en particular el testimonio de Dios Padre mismo. El Padre va a hablar y va a testificar Él mismo. Se abren los cielos y va a hablar. Va a dar testimonio público acerca de un hombre, Jesús de Nazaret, y va a publicarlo en medio de la tierra a Jesús como su Rey escogido. Jesús, su Cristo. Y todo esto se va a publicar y anunciar mediante el bautismo extraordinario, único de Jesús. Este es el punto del texto. Eso es lo que leyó Brother Mark, el hermano Mark, en el versículo 13 al 17. Con esto en mente, surge una pregunta de inmediato, y ojalá que usted la está haciendo, porque parece que los lectores y los que eran testigos en el día de Jesús, de este bautismo, tenían una pregunta. Incluso Juan el Bautista tenía la pregunta, y surge una pregunta, y es esta, si está tomando apuntes conmigo: ¿por qué el Rey, el Cristo de Yahweh, el eterno Hijo de Dios, está siendo bautizado por Juan el Bautista? ¿Qué no están ahí llenos de pecadores confesando sus pecados, arrepintiéndose? Eso es lo que está la conexión con el bautismo. Y ahora entra el juez, el Rey, el Salvador, el eterno Hijo de Dios, en carne y hueso, entrando a esas aguas, y le dice a Juan que lo bautice. Surge una pregunta: es por qué el Rey, el Cristo de Yahweh, está siendo bautizado y pidiendo ser bautizado por Juan el Bautista. Esta pregunta surge en el texto, léalo conmigo. En el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea. Nos recordamos que ahí es donde se fue José cuando estaban buscando matarlo, ¿verdad? Y ahí creció Jesús. Así que viene él de Galilea a Juan, al Jordán, Juan el Bautista, que está bautizando en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, mire versículo 14, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El texto continúa justo donde nos quedamos. Juan el Bautista, predicando su mensaje de arrepentimiento,
porque el razonamiento del arrepentimiento, el reino de los cielos está siendo inaugurado con la venida del rey mesiánico, el elegido rey de Dios. Y vimos la semana pasada, viendo donde sigue el versículo 3, que la venida del gobierno de Dios a su tierra significa el dominio de Dios en la tierra. Y esto significa que todos los demás supuestos gobernantes, cualquier corazón autónomo que se rebela en contra de la adoración y el sometimiento al Cristo y el gobierno y el reinado de Cristo, acuerdo de Juan, la razón que tenemos que arrepentirnos es porque serán juzgados por este Cristo y eternamente castigados justamente con fuego inextinguible. Esto es lo que nos enseñó Juan y donde va a surgir la pregunta en por qué Jesús está viniendo a ser bautizado. Observa el versículo 7. Versículo 7, en conexión a la venida del reino, es decir, dijo, el reino de Dios se acerca, arrepiéntense. Y luego él dice, ¿por qué en el versículo 7? Porque la ira de Dios viene. ¿Okay? Versículo 10, él elabora y nos explica lo que quiere decir con la ira, el justo juicio y enojo de Dios en contra de toda impiedad. Versículo 10 dice, la hacha está a la raíz. Esta es una hacha escatológica del fin. Habla de el tiempo final donde va a venir el juicio de Dios. Y de acuerdo al versículo 10, Juan dice, ya está lista, está al punto de pegar al árbol que no da fruto para que sea echado al fuego. Los rebeldes van a ser echados al fuego. Versículo 10, todo aquel que no se arrepienta, el que no está dando fruto digno de arrepentimiento, será echado al fuego. Y luego mira el versículo 11. En el versículo 11 Juan el Bautista nos dice que el Cristo de Dios, que trae la gracia y la misericordia, el perdón y la vida del Espíritu a todo el que se arrepiente, lo que él dice, él viene a bautizar con el Espíritu. Ese mismo Cristo nos dice que también va a bautizar con fuego. ¿Sí ve eso en el versículo 11? Con fuego. Y este fuego es un fuego que ya nos dijo, es un fuego de juicio. Este es un fuego del juicio, de la ira de Dios. Es más, el versículo 2 nos explica el fuego. Versículo 12 continúa elaborando y hablando de esta bendita reino de Dios acercándose en su Mesías, trayendo perdón a los rebeldes, pero dando fuego a los enemigos, dice el texto, un fuego inextinguible, un juicio eterno que se va a llevar a cabo por el Mesías de Dios, donde Él va, mira el versículo 12, va a separar a todos sus enemigos, todos los rebeldes, todos aquellos que rehúsan arrepentirse, los separará y los va a poner en un fuego donde es inextinguible. Ya vamos a entender por qué ese río Jordán está lleno de pecadores como nosotros. Porque sabemos que justamente merecemos ese juicio. Y el Espíritu de Dios avivó nuestra mente y corazón. Y fuimos acudiendo al que puede perdonarnos. Y eso es lo que está viendo en el versículo 6. Mira el versículo 6 del capítulo 3, dice lo que está sucediendo. Dice que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿A quién? A Dios. Están rogando por las misericordias de Dios, diciendo, tu Mesías que me perdone, tu Cristo que me restaure, que me limpie, que me cambie, que me transforma. Aquí están. Y es lo que Juan va a decir, pues ya viene, está por llegar. Y de nuevo, y algo que es muy importante resaltar, y me van a escuchar resaltarlo entre todo este texto, va a ser esto: estas aguas donde ellos se encuentran, ellos nunca la entendieron como aguas que están removiendo sus pecados. Juan dijo, esto es solo agua. Definitivamente tenemos que tener esto en mente, especialmente nosotros que hemos venido de raíces católicas, donde se nos enseña que hay una gracia que se da mediante las aguas que entramos.
Incluso, tristemente, estaba hablando con un hermano luterano que lo mismo estaba enseñando, que cuando se meten en las aguas hay un tipo de regeneración que entra por meterte en las aguas o ser bañado con agua. Esto es extranjero al texto. Eso no se ve en el texto. Ellos no se están metiendo en esas aguas para que se remuevan sus pecados. Se están metiendo en esas aguas como una profesión de que necesitan a Jesús que remueve los pecados. Es una consagración y separación y devoción al Cristo. Esto será importante recordar para nosotros también. Pero con esto en mente, aquí es donde surge la pregunta en el versículo 13. Porque si esto es el contexto, ¿cuál es? En medio de todas estas escenas de bautismos, en medio de esta escena de confesión de pecados, qué interesante, casi uno puede escuchar toda la multitud confesando a la misma vez, Señor, esto, perdóname, perdóname. Y en medio de esta escena de arrepentimiento, metiéndose en las aguas, obedeciendo gozosamente este mandato para esperar la venida muy cercana del Mesías que trae juicio y misericordia. Aquí en medio de esto, esperando lo que dijo Juan, el más poderoso que Él, quien Él no es digno de tocar ni su calzado, ahí llega. Viene de Galilea y es Jesús el Nazareno, llega al río Jordán, se presenta a Juan el Bautista para ser bautizado por Él y le instruye a Juan, bautízame. Y Juan dice, ¿cómo? Explícame esto. ¿Por qué el Rey Cristo de Yahweh está buscando ser bautizado por Juan el Bautista? Hay por lo menos dos razones que esta pregunta surge. La primera es que Jesús es el mayor, por el propio testimonio de Juan. Eso es lo que nos dijo él mismo en el versículo 11. Jesús es el más grande, el superior. Juan es el menor. Juan correctamente entiende lo que cada creyente entiende, que es Juan que necesita de Jesús, no Jesús que necesita de Juan el Bautista. Acuerdo a Juan, él nos dijo que ni siquiera es digno de tocar los pies de Jesús. Me gusta cómo lo expresó un escritor. Juan se declara indigno incluso de ser esclavo del juez venidero. Y ahora viene Jesús a pedirle algo a él. Como lo expresó otro escritor, dando un buen sumario, Juan estaba convencido de que él era el que necesitaba lo que Jesús podía dar, no Jesús quien necesitaba lo que Juan tenía que dar. Así que esto es definitivamente lo que está corriendo por la mente de Juan. Juan al inicio está un poco rechazando esta idea de bautizar a Jesús. Y correctamente está entendiendo Juan esta razón. Yo necesito de ti. Segundo, otra razón por la resistencia de Juan en bautizar a Jesús es porque Jesús, a diferencia a los que están siendo bautizados, Jesús no tiene pecado que confesar. El inocente, el justo, no tiene de nada que arrepentirse, el eterno Hijo de Dios. Podemos ver esto aún en el contexto. En Mateo 3, en el versículo 17, y lo vamos a ver más adelante, pero si usted da un vistazo breve en el texto, se abren los cielos después del bautismo de Jesús y se escucha la voz del cielo, que es el Padre, porque llama a Jesús el Hijo. Escuchamos la voz de Dios Padre desde el cielo diciendo algo que no dijo a nadie más que se ha bautizado en ningún otro tiempo. Diciendo de Jesús, dijo, este es mi Hijo, amado, en quien yo estoy bien complacido, donde yo encuentro perfecto deleite por todo lo que Él hace. Así que definitivamente se nos resalta aquí una vida perfecta en medio de todos estos que confesan pecados. Así que vemos una clara distinción
entre los que se bautizan confesando pecados, esperando al que puede remover pecados, y Jesús que viene a pedir ser bautizado, cual no tiene pecado que confesar. Es más, Hebreos 4:15, hablando de Jesús, dice lo siguiente: Él que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, según la carne, y luego dice el autor de Hebreos, pero sin pecado. O como lo dijo el apóstol Pedro, quien caminó con Jesús y estuvo con Jesús. Primera de Pedro 2:22, testifica Pedro lo mismo que Juan. Dice, el que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que podemos entender por qué Juan el Bautista inicialmente se niega al bautizar a Jesús por todo lo que hemos mencionado. Y surge la pregunta de nuevo que estaba en la mente de los lectores y tal vez en la mente de nosotros. Jesús, ¿por qué buscas ser bautizado por Juan el Bautista? Buena pregunta, cual no tiene que ir muy lejos para buscar la respuesta. El texto no los dice. Jesús le contesta a Juan su pregunta en el versículo 15. Vea conmigo. Después de la pregunta que surge, y tú vienes a mí, es decir, para ser bautizado, versículo 15, pero Jesús le respondió a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa es la respuesta. La respuesta es para cumplir toda justicia. Jesús le está pidiendo a Juan que lo bautice para que ellos, por medio de este acto, cumplan y se manifieste y se dé a entender que Él es el que cumple toda justicia. Ha habido un poco de debate en qué significa cumplir toda justicia. Hay mucho que se puede decir de esto y mucho escrito de esto. Pero no creo, en mi opinión, en base de lo que estoy viendo en este texto y con Mateo, no creo que Mateo quisiera que esto fuera un debate. La intención definitivamente en la contestación de Jesús no es crear más controversia o crear duda y confusión en medio de los creyentes. Mateo tiene la intención en escribir la respuesta de Jesús, en dar clarificación. Por eso da la respuesta a él. Así que no vamos a entrar en el debate. Lo que sí vamos a hacer es dar una breve respuesta a qué significa cumplir toda justicia. Así que si está tomando apuntes, escriba esto conmigo. Cumplir toda justicia, de acuerdo con la manera que Mateo acostumbra generalmente a usar la palabra justicia en su evangelio, tiene algo que ver con hacer lo recto y cumplir la voluntad de Dios conforme ha sido revelada en su palabra. Eso es lo que tiene que ver, haciendo lo correcto, cumpliendo la voluntad y la justicia, lo que es escrito en su palabra, acuerdo de cómo cumplir su voluntad perfectamente en las Escrituras. Así es como Mateo generalmente usa la palabra justicia en su evangelio, por lo menos. Tal vez en diversidad de los evangelios y en las epístolas encontramos resaltando otras cositas, pero definitivamente Mateo tiene eso en mente. Eso es lo que él tenía en mente cuando lo usó acerca de José en el capítulo 1:19, como lo usa en el capítulo 5, versículo 6, el versículo 20, versículo 45, Mateo 6:1, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Mateo generalmente usa este término de justicia, el cumplir y hacer la justicia, para hablar de lo que uno debe de hacer, lo correcto y la voluntad de Dios, como se ha revelado en las Escrituras. Y Jesús está diciendo, yo he llegado a cumplir toda justicia. Yo lo cumplo todo. Puedes tener toda la ley mosaica, puedes tener cada mandamiento, Él lo cumple en perfección. Como lo expresó un comentarista, cumplir toda justicia
debería en el contexto significar hacer lo que es justo, de acuerdo con los mandamientos de Dios. La palabra justicia debe de entenderse como generalmente se usa en el Evangelio de Mateo, y es decir, como la conducta moral conforme a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Definitivamente esto es lo que estamos viendo aquí en la respuesta en por cual Él busca ser bautizado. Ahora, con esto en mente, debe de surgir otra pregunta para nosotros. ¿En qué manera el bautizarse cumple la voluntad de Dios en la palabra escrita de Dios? O para decir la pregunta de otra manera, ¿qué fue lo que las escrituras hebreas del Antiguo Testamento enseñaron acerca del Mesías por medio de esta acción pública de bautizarse en medio de Israel y ser anunciado por el Padre de esta manera? ¿Dónde podemos verlo en las Escrituras? Y creo que la respuesta es esta, y quiero que se quede conmigo y vamos a conectar todo esto junto. Definitivamente creo que es esto. Las Escrituras del Antiguo Testamento enseñaron y enseñan que el Mesías sería ungido, ordenado, públicamente anunciado y aprobado por Dios mismo. Y este bautismo en cual Él está participando es exactamente lo que Dios hace. Es una ordenación y unción pública del Rey de Yahweh. Las Escrituras nos anunciaron esto y nos dieron ejemplos en las Escrituras hebreas. Desde la época de Moisés, las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento están llenas de ejemplos de ordenación pública. O sea, un reconocimiento público donde Dios escoge a su siervo, escoge a su sacerdote, escoge a su rey y luego manda que públicamente se dé a conocer este rey, este sacerdote, este siervo y su oficio para que lleve a cabo el ministerio que Dios le dio. Lo vemos con el rey Saúl, es ungido públicamente y ordenado públicamente. Lo vemos con el rey David, cuando Dios escoge al rey David, es ungido públicamente y reconocido públicamente entre Israel. Lo vemos en 1 Samuel 16. Lo vemos aún interesante en Josué, después de Moisés. Cuando Josué es escogido para dirigir y ser el general de Israel, lo ungen como general y líder por medio de reconocerlo públicamente en Números 27. Y luego vemos algo muy interesante, y esto definitivamente nos va a llamar la atención en cuestión del bautismo de Jesús. Vemos lo mismo con Aarón y sus hijos en Éxodos 28:41 y en Levítico 8:30. Vemos un reconocimiento y una ordenación pública de los sacerdotes, de los reyes y los siervos escogidos. Todos estos fueron ungidos y reconocidos públicamente, consagrados públicamente para que Israel reconociera el siervo, el rey, el sacerdote escogido de Yahweh y reconociera su oficio y su ministerio designado por Dios delante del pueblo. Como les mencioné, en particular lo que nos debe de llamar la atención es ese ministerio y consagración sacerdotal. Acuerdo a la ley mosaica en Éxodos 28, Éxodos 29, Levíticos 8:30 y otros pasajes de la ley mosaica, cuando los sacerdotes eran consagrados para el ministerio sacerdotal, cual sucedía a los 30 años, y esto es importante porque en Lucas 3, cuando Lucas nos dice que Jesús fue a ser bautizado, Lucas nos dice algo muy interesante para ayudarnos a entender el bautismo. Nos dice como en una, hey, ¿sabes cuántos años tenía Jesús cuando Él fue bautizado? 30 años. Quédese con eso en mente. En la ley mosaica, cuando un sacerdote iba a empezar su ministerio, cual Dios lo escogió para ejercer el ministerio sacerdotal y sacrificial, trayendo los sacrificios y los holocaustos anualmente, esperando la venida del Mesías, tenía que tener 30 años. Y luego tenían que ser consagrados públicamente, ungidos con aceite
Y ahora estoy citando Éxodo 29, solo escuche, citando Éxodo 29, la ley de Moisés mediante Yahweh, hablando a su pueblo, les dijo, los llevarán a la puerta de la tienda de reunión, donde se presenta Yahweh en medio de su pueblo, y escuche esto, y los lavarás con agua. En otras palabras, todos los reyes, todos los siervos de Yahweh, y aquí en particular los sacerdotes, los sumos sacerdotes de Yahweh y sus ministros de expiación tenían que pasar por un tipo de bautismo. Esto iba a servir como una ordenación pública y una consagración pública para decir que él está en oficio público como sacerdote de Dios para servir a su pueblo. Todo esto para decir que las Escrituras no solamente nos dan ejemplos vívidos del reconocimiento y la ordenación pública de sus reyes escogidos, sus sacerdotes escogidos, sus siervos escogidos ante su pueblo. Aún más que esto, las Escrituras hebreas nos dicen específicamente en varios pasajes, y les voy a leer algunos, donde Yahweh promete que iba a enviar su precursor para anunciar públicamente a su Mesías y que Dios mismo, el Padre, iba a publicar su reinado en Israel. Las Escrituras nos hablaron de una consagración y nos enseñan de una consagración y oficio público del Mesías como sacerdote, rey y siervo de Yahweh para su pueblo. Por ejemplo, Isaías 11:2, solo escuche, hablando de la publicación y la ordenación y la afirmación y el ungimiento público del Mesías, dice lo siguiente: ahí reposará sobre él, el Mesías, el espíritu de Yahweh, un espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una publicación donde el Espíritu de Dios se iba a manifestar para dar a entender que Él es el Mesías. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostendré, mi escogido. Y escuche esto porque nos llama atención a lo que escuchamos al Padre decir en el bautismo de Jesús. He aquí mi siervo, a quien yo sostendré, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, traerá justicia a las naciones. Isaías 61, versículo 1. Escuche de lo que se dice acerca del Mesías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí tiene la idea de publicado, anunciado, ordenado, para servir y hacer el trabajo que Yahweh le ha dado que hacer. O sea, las Escrituras nos dicen específicamente que Yahweh públicamente iba a dar a conocer, a anunciar, y iba a ungir de una manera donde el pueblo iba a ver el Espíritu Santo ungiéndolo como el rey mesiánico, el rey sacerdotal, escogido para salvar a su pueblo. Me encanta la manera que un amigo mío, Rod, lo escribió en un libro que escribió sobre el bautismo de Jesús. Dijo lo siguiente: el bautismo de Jesús marcó un cambio y marca un cambio y cumplió un ritual de ordenación sacerdotal como se ordena en Éxodo 29. El bautismo de Jesús marcó y marca el comienzo de su papel público como Mesías. Esto es definitivamente lo que está sucediendo en el bautizarse y cumpliendo toda justicia. Aquí en Mateo 3, definitivamente está siendo reconocido públicamente como el sacerdote de Yahweh, como el rey de Yahweh, como el Cristo de Yahweh, como el siervo de Yahweh. Y no es solo un sacerdote, amados. Él es el punto por todo el sistema sacrificial y todo
sacerdote anterior desde Adán en ese jardín, desde Arán y sus hijos insuficientes, llegando hasta el día de Jesús. Él es el sacerdote de Dios, con todas mayúsculas. Él es el rey. Él es el rey que estaba apuntando todos los otros reyes desde Adán, donde Adán se le mandó a gobernar el jardín juntamente con su esposa y falló drásticamente y trágicamente. Y esperando los reyes que vimos en las Escrituras, todos fallaron. El rey David falló, el rey Salomón falló, todos fallaron. Y aquí viene Dios, dice, aquí está el rey. Mi rey, con todas mayúsculas. Aquí está, y luego su siervo. No un siervo como los demás. Aún Moisés, uno de los siervos más humildes, de acuerdo a la ley mosaica, tenía sus fallas y no pudo llevarlos a la tierra prometida. Aquí está su siervo, con todas mayúsculas. Le comparto todo esto porque la justicia de Dios se está llevando a cumplir públicamente diciendo, aquí está el sacerdote perfecto, aquí está el rey perfecto, aquí está el siervo perfecto, ha llegado. ¿Por qué Juan el Bautista está bautizando y Jesús le pide bautizar al rey mesiánico? Cuando él no tiene pecados conforme los pecados que se están confesando en ese río. Porque él viene a dar testimonio que él es el propósito de todo. Y él es el único que puede perdonar los que confiesan sus pecados. Y viene a gobernarlos, amarlos y ser su sacerdote y su sacrificio. Esta es la ordenación pública como no cualquier otra. Es extraordinaria. Es por eso que lo que sigue en el resto del texto, el Padre resalta para que no se compare con nadie más. El resto del texto definitivamente, si está tomando apuntes conmigo y hay una transición en este pasaje, es la siguiente. El resto del texto del versículo 16 al 17 es este. Lo que estamos viendo es el singularmente extraordinario bautismo de Jesús, donde Dios Padre afirma el oficio mesiánico de Jesús y su ministerio único, extraordinario y singular en el rescate y el reinado sobre su pueblo. Versículo 16 y 17, leamos el texto junto. Después de que dice que viene a cumplir toda justicia, afirmando todo lo que se enseñó y se dice acerca de Jesús en esto, entonces se lo dejó. Y versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, es decir, se metió en las aguas y va saliendo, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En estos textos, amados míos, debemos de notar y no podemos perder que Mateo está haciendo un gran testimonio bíblico y histórico y énfasis que notemos la extraordinaria singularidad de este bautismo de Jesús. Es único. Muy brevemente, hagamos marcas o subrayar especial en la distinción clara entre el bautismo de Jesús y los bautismos del versículo 6, donde están llenos pecadores confesando sus pecados y bautizándonos como una profesión y una señal y símbolo de su arrepentimiento. Note los contrastes. Versículo 16, ponga ojos en los textos. Los cielos se abren inmediatamente después del bautismo de Jesús de Nazaret.
La apertura de los cielos en las Escrituras, por ejemplo, Ezequiel 1 o Apocalipsis 4 y otros, cada vez que vea un cielo abierto en las Escrituras es un indicador de que Dios, Yahweh, el Padre, está a punto de hablar y revelar su santa voluntad divina a los hombres. Así que cuando un judío ve los cielos abiertos, va a entender, Dios va a hablar aquí. Y esto es lo que definitivamente estamos viendo inmediatamente que su Hijo sale de las aguas. Y le aseguro, amados, que esto no ha pasado con nadie más en ningún otro bautismo. No pasó en nuestros bautismos. Yo me imagino que si Dios hablara, dijera, este sí es un pecador de los pecadores. Yo creo que para eso hablara. Y aquí vemos algo único, extraordinario, los cielos abriéndose como una cortina en lo celestial y la voz de Dios va a hablar acerca de su Hijo. Algo único que no sucedió en el versículo 6 con nadie más. Luego en el versículo 16 también vemos algo muy interesante. Vemos a las 3 personas de la Santísima Trinidad presentes como testigos en manera pública. Es decir, intencionalmente se van a hacer públicamente conocer como testigos en el Hijo. Vemos el Hijo como un Hijo obediente en las aguas, cumpliendo toda la justicia. Esto es decir, todo lo que su Padre le pide, Él lo va a cumplir en perfecta obediencia y sumisión. Y vemos al eterno Hijo de Dios obediente en las aguas a las instrucciones del Padre en la eternidad pasada. Y luego escuchamos cuando los cielos se abren, la voz del cielo. Y reconocemos que es la voz de Dios Padre por cómo se refiere a su Hijo. Él es mi amado Hijo. Vemos la voz de Dios Padre completamente deleitado y complacido con su Hijo Santo, el que ha tenido comunión por toda la eternidad, existiendo siempre. Y también vemos el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, descendiendo en forma de paloma. Vemos todos, hasta ahora hemos tenido el testimonio de Juan el Bautista, él es. Hemos tenido el testimonio de las Escrituras, una y otra frecuentemente en Mateo, dando así se cumplió acerca de Jesús conforme el profeta. Pero aquí tenemos el testimonio de Dios Padre hablando en los cielos. El testimonio del Espíritu Santo dándose una manifestación visible, ordenando públicamente al eterno Hijo de Dios en la persona de Jesucristo. Tenemos la bendita tercera persona de la Trinidad y vemos la presencia trinitaria en manera audible, visible, en manera pública con Jesús. Definitivamente hay un contraste único en este que ha nacido como hombre, 100% hombre, y ahora recordándonos completamente Dios. Además de todo esto, la paloma. ¿Por qué en forma de paloma? Esto también ha sido un gran debate en las Escrituras. ¿Qué significa aquello? Y podemos entrar en el debate, pero por lo menos nosotros cuando pensamos en palomas, por lo menos nuestra mente debe de entrar en el sistema sacrificial, cual definitivamente se está viendo aquí con los temas de sacerdote y limpieza y agua. Y cuando pensamos en el sistema sacrificial, vemos la paloma que era entendido como inocencia y era para el pobre, el que no podía llegar a comprar corderos y eso por su economía, pero podía proveer una paloma como sacrificio sustituto. Y la paloma en particular representaba en el Antiguo Testamento y definitivamente en la mente judía del día de Mateo, la inocencia. La inocencia de un sustituto en el lugar del culpable. Esto probablemente es el gran recordatorio que se nos está dando aquí con Jesús. Él es diferente. Él es el eterno Hijo de Dios. No hay nadie como Él. Él es inocente. Hay un contraste entre Jesús y los pecadores del versículo 6. Los pecadores del versículo 6 están siendo bautizados en esperanza del justo que viene.
Es por medio de esta forma de paloma que el Padre dice, este es el justo que viene. Vemos un contraste entre los culpables y el inocente. Vemos una distinción clara entre los pecadores y el justo. O sea, este bautismo es singularmente extraordinario a todos los demás. De hecho, en el versículo 16, como ya hemos notado, escuchamos la voz de Dios Padre desde el cielo diciendo acerca de Jesús, este es mi Hijo, en el versículo 16 y 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, versículo 17. Y les puedo asegurar que esto es totalmente diferente a cualquier otra ordenación pública de todo otro descendiente de Adán, de todo descendiente de Abraham, de todo rey del linaje de David. Todo esto para decirle a sus lectores y para decirnos a nosotros que la intención de Mateo parece ser, observemos esto, observemos el bautismo singular y extraordinario, porque nos apunta al singular extraordinario Jesús, el Rey mesiánico, nos apunta al singular extraordinario sacerdote, nos apunta al singular extraordinario Rey y siervo de Yahweh. El bautismo es único porque el Padre quiere que veamos a su único Hijo. Quiere que veamos a su único, amado Hijo, cual Él va a entregar en Getsemaní, va a entregar como sustituto sacrificial por los que están confesando sus pecados en el río. Nos recuerda a lo que el ángel le dijo a José, lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí están las luces brillando, el Padre hablando, diciendo, es Él que perdona, es Él que justifica, es Él quien yo estoy entregando como perfecto holocausto para mi pueblo elegido. I still remember, me recuerdo. Le estaba diciendo a mi hija y mi esposa, yo me convertí por el mensaje de Juan el Bautista. Me recuerdo todavía, estaba sentado en una banca hasta atrás y estaban predicando y enseñando acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y me recuerdo como que si fuera ayer, estaban diciendo, cuando llegue Juan el Bautista, el precursor, él nos va a apuntar al Mesías, al juez y al rey. Y estaban leyendo el texto y usted se recuerda las palabras que dijo Juan cuando vio a Jesús. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de inmediato mi corazón fue renovado al momento, porque entendí totalmente, dije en mi mente y corazón, ¿dónde está? Where is he? Porque yo había pecado y como ustedes, como yo, en contra de Dios y el hombre en contra de toda persona. Era un hombre caído igualmente como todo descendiente de Adán. Y el Espíritu Santo me trajo bajo convicción. Y cuando Juan dijo eso, ahí está. Ahí está el perfecto sacerdote. Ahí está el que rescata. Ahí está el que perdona. Ahí está el que justifica. Ahí está el que limpia al pecador y que bautiza con el Espíritu Santo renovando su corazón. Mi pregunta era, ¿dónde? Porque ahí quiero ir. ¿Dónde? Porque ahí me quiero conocerlo. Maestro, ¿dónde vives? Ven y ved. Y allí inició el camino con Cristo. Aquí es lo que está sucediendo exactamente el Padre, apuntándonos al quien salva a su pueblo de sus pecados. Y toma oportunidad por si hay un pecador aquí que dice, ¿dónde está? Aquí ha resucitado entre los muertos a la diestra de la majestad, escuchando a todo pecador, a todo criminal, a todo injusto que se humilla ante su cruz y Él lo perdonará y lo transformará. Y nos reúne juntos para que le demos la suprema alabanza y adoración cual Él merece.
Y esto es lo que estamos viendo en este bautismo extraordinario. Es más, el Padre nos dice esto. Él nos dice esto, lo dice públicamente en el versículo 17. Escuche el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Hubo una voz de los cielos, versículo 17, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se refiere a dos citas que Él ya dio mediante el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esa frase, este es mi Hijo amado, Él ya lo dijo acerca del Mesías en las Escrituras hebreas. Esa frase, yo estoy complacido en Él, son palabras que tienen ecos donde el judío iba a regresar a las Escrituras hebreas y decir: yo escuché esto anteriormente, el Padre ya habló y nos dijo acerca de este Mesías. Este es mi Hijo amado. Es una cita directa del Salmo 2:7. Hoy leímos, el brother Mark Cross leyó antes de cantar las alabanzas al Rey, leyó el Salmo 2, 6 y 7. Es un salmo mesiánico donde el Espíritu de Dios habla acerca, escuche esto, de la ordenación pública y la instalación de su Mesías en el monte Sión. Mateo 2:6 dice: yo he escogido y establecido, he instilado a mi Rey sobre mi santo monte Sión. Y luego en el versículo 7 encontramos algo interesante acerca de este Mesías, este Rey en el monte Sión. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto no significa que lo está haciendo hijo, está significando que lo está publicando como hijo a todo el mundo. El contexto del Salmo 2, Dios Padre habla de la coronación pública de su Mesías y llama a su Mesías su Hijo que es Rey sobre toda la tierra. Y en el Salmo 2, el Padre le da a su Hijo, a su Rey, toda la tierra como su herencia, y dice que su Mesías va a heredar toda la tierra y va a gobernar sobre todas las naciones por toda la eternidad. Y el que se oponga a su reinado, Salmo 2 dice: advertencia, porque de pronto se inflama su ira y está trayendo juicio y ira en contra de los que se oponen. Y finaliza el Salmo 2 con un imperativo misericordioso, donde el Padre le dice a sus enemigos: honrad al Hijo, besad al Hijo, sometaos al Hijo, antes de que perezcáis en el camino, porque de pronto se inflama su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Si el Salmo 2 fuera una corona que solo el Mesías se podía poner, esa corona está llegando del Padre y se la está poniendo a Jesús de Nazaret. Besen al Hijo, sométanse al Nazareno, porque Él es el Hijo del Dios viviente. El Padre está usando el Salmo 2 y lo está entregando como una corona al único que es digno de ponerse la corona y heredar las naciones. El único que es digno de heredar la tierra y gobernar sobre ella, a su amado Hijo. El testimonio soberano del Trino Dios testifica a todo habitante de la tierra: su Hijo escogido, su Mesías, su Rey, su juez de todo vivo y el muerto es Jesús de Nazaret y solo Jesús de Nazaret. Es más,
Esto es algo que el Padre no va a dejar negociable, lo va a repetir de nuevo en la transfiguración en Mateo 17. Nos recordamos cuando sube los 3 discípulos en el monte y ahí está Jesús y se pone sus vestidos, su ropa, su vestimenta blanco como la nieve y está brillando y ellos se maravillan de ver al hombre en toda su gloria, al Dios hombre. Y ahí escuchamos la voz en Mateo 17:5 una vez más, a los que escuchan a su pueblo, este es mi Hijo amado, de nuevo, en quien tengo complacencia, a él oíd, no hay otro. Exclusividad. El mensaje cristiano del Evangelio es exclusivo, anunciado a todos, pero solo para los que vengan a él. No habrá salvación en cualquier otro mediador, no hay otro que justifique, no hay otro que va a reinar, no hay otro juez que viene, es Jesús de Nazaret, el Rey escogido del Padre, quien reinará por toda la eternidad sobre todos. Y el Padre cita otra escritura. Dice, este es mi amado Hijo, y dice, en quien estoy bien complacido, en quien tengo complacencia, y es la idea de perfecta complacencia y deleite y satisfecho. La otra escritura que está refiriéndose al Padre y cual el lector y el estudiante de la palabra se va a ir, es Isaías 42:1. Se lo voy a citar en Isaías 42:1. El Espíritu de Dios, hablando acerca del Mesías, dice, he aquí mi siervo, esto es el Mesías, yo lo sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento y deleite. Una promesa pública del Padre, siempre sosteniendo al Hijo en su ministerio y oficio mesiánico en la tierra. Este pasaje de Isaías es parte de una serie de pasajes de Isaías que hablan del Cristo. Si usted estudiara Isaías o si se recuerda de sus estudios, hay los cantos de siervo de Yahweh. Esos himnos que encontramos en Isaías donde específicamente hablan del Mesías y su oficio, su reino y su ministerio público. En esos cantos de Isaías, cual definitivamente está citando el Padre aquí y que deben de saturar las mentes mientras escuchamos la voz del cielo. En estos pasajes, Isaías, hablando por el Espíritu, habla de un éxodo mayor, de un rescate mayor, una salvación mayor por medio de su siervo mayor que Moisés. Un siervo perfecto que vendría a llevarnos a la tierra prometida, los nuevos cielos y la nueva tierra de Isaías 65 y 66. Los pasajes de Isaías nos hablan de este Mesías que venía a traer salvación a su pueblo y ira y juicio sobre todos sus enemigos. Y lo que nos llama la atención de estos pasajes del siervo de Yahweh, cual está citando el Padre aquí, es que el último himno mesiánico de Isaías nos dice cómo él iba a salvar a su pueblo del juicio venidero. Y nos dice que iba a ser herido por las transgresiones de su pueblo. Isaías 53 nos dice que el siervo, el Mesías en quien él está bien complacido, el Hijo sería molido, no por sus iniquidades, sino por las iniquidades de su pueblo. Estoy citando Isaías 53. Nos dice que el castigo que traería paz a su pueblo sería dado y puesto sobre su Hijo en quien él está bien complacido. Isaías nos habló de un rescate para el pecador y iba a suceder por medio de un holocausto que Dios mismo iba a proveer, su siervo y su Hijo amado, entregado como rescate de su pueblo.
Creo que el doctor Robert Mounce resume bien lo que estamos escuchando en Mateo 3:17 con la frase del Padre diciendo, este es mi Hijo en quien yo estoy bien complacido. El doctor Robert Mounce dice lo siguiente acerca de la cita de versículo 17. La cita en el versículo 17 refleja varios pasajes del Antiguo Testamento. La combinación de estos motivos al comienzo mismo del ministerio público de Jesús indica no solo que Él es el Rey mesiánico prometido, sino que cumplirá su ministerio asumiendo el papel del siervo sufriente. Es una ordenación de una corona que se le presenta al Hijo. Una corona que le aseguro es una corona divina y celestial cual permanece para siempre, pero una corona llena de espinos, en cual Él obedientemente se entregará como holocausto por su pueblo, donde Él tomará el castigo y la ira y la copa que merecemos nosotros. Hermanos, lo que estamos viendo en este bautismo de Jesús, en el cumplimiento de toda justicia, es el Padre diciendo, vengan a mi Hijo. Conozcan a mi Hijo. Crean en mi Hijo. Amen a mi Hijo. Abandonen todas las cosas por mi Hijo. No comparen a nadie ni a nada más con mi Hijo. Está exaltando supremamente a su Hijo, el Padre en quien encuentra perfecto deleite en Él. Con todo esto en mente, esto definitivamente es el punto del texto. Pero terminemos con respuestas de adoración a lo que nos acaba de decir el Padre acerca de su Hijo. Terminemos con unas respuestas de adoración con lo que acabamos de escuchar en el testimonio de Mateo en las Sagradas Escrituras, inherentes de nuestro Dios. Primero, si hay un enemigo de Dios aquí, y el enemigo de Dios, acuerdo a lo que hemos visto hasta este punto, es cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño que no se ha postrado en rendimiento al Hijo. Y la primera respuesta de adoración es esta: enemigo de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete y confía y entrega tu vida a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Este es definitivamente uno de los puntos dominantes de este texto. Esto fue exactamente lo que dijo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. La hacha del juicio está ya lista para echar a fuego todo árbol que no produzca fruto. Es un fuego inextinguible y merecemos este juicio. Huye de la ira venidera. El primer mensaje definitivamente es: enemigo de Dios, arrepiéntete y confía y entrega tu vida a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Como testificó en el versículo 11, el que viene después de mí es mayor y superior de mí. Ven a Él. Esto es el punto de Juan. Es el punto de Juan el Bautista. Es más, Juan 1:31, hablando de Juan el Bautista, dice acerca de su ministerio: para esto vine, Juan el Bautista, yo bautizando con agua, para que Él se manifieste a Israel. Juan 3:30, hablando de Juan el Bautista, Juan dijo: que Él crezca y que yo mengüe. Esto es de Jesús. Ven a Él, ven a Él. No te estamos pidiendo que vengas a un predicador, que vengas a un sacerdote. Estamos pidiendo que vengas a Él. Entrega tu vida a Él. Juan quiere que aquellos que están en rebelión dejen su insensatez. Los que se niegan de reconocer al Hijo de Dios como el supremo y Rey y Salvador, que puedan sentir el humo del infierno acercándose y las manos misericordiosas diciendo: ven al que tomó la ira de Dios por su pueblo. Él te cambiará.
Él te transformará, Él te perdonará, Él te justificará. Confía en Él, porque su aventador está en su mano. Y Él no solamente bautiza en el Espíritu, Él bautiza con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero para la paja, cual Él quemará como un fuego inextinguible. Él se glorificará por la salvación de su pueblo elegido y se glorificará por el juicio a los que se rebelan contra Él. Pero Él será glorificado. Así que, amigos, si hay algún pecador y enemigo de Dios aquí, apelamos con usted como que si Dios estuviera apelando por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios mediante a Jesucristo. Venid a Jesús para el perdón de los pecados. Ven a Él. Confiesa tus pecados ante Él, rogándole que te perdone por tus rebeliones. Oh enemigos de Dios, entren en las aguas del bautismo, no porque las aguas te limpian, sino porque anuncias que eres de Él. Segundo, una segunda respuesta de adoración para nosotros hoy, en luz de lo que el Padre ha dicho de su Hijo, es esta: pecador perdonado, cristiano, el que se ha arrepentido y su vida es caracterizada por búsqueda del Mesías y la exaltación del Mesías y por odio a su pecado. Pecador perdonado, renovado, cristiano que te has arrepentido y pones tu fe en Jesús el Cristo, regocíjate y descansa en tu Salvador, el Hijo amado de Dios. No sé si tú y yo podemos comprender completamente lo que Dios Padre acaba de decir acerca de su Hijo. Su Hijo que es nuestro Salvador y nuestro Rey. Yes, you're insufficient. Of course. Claro que eres insuficiente, por supuesto, pero acabas de escuchar lo que dijo de su Hijo. En Él está totalmente deleitado y complacido. Él es perfecto. Y en Él tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Acaba de decir de su Hijo cosas que deben de alentar el pecador que acude a Jesús. Creo que J.C. Ryle nos ayuda a considerar esto más profundamente. Él escribe lo siguiente: qué impactantes y profundamente instructivas son las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él declara al Padre con estas palabras que Jesús es el divino Salvador, sellado y designado por toda la eternidad para llevar a cabo la obra de la redención. El Padre proclama que acepta a su Hijo como el mediador entre Dios y el hombre. El Padre parece publicar al mundo que Él está satisfecho con Jesús, con el Hijo, como la propiciación, el sustituto, el pagador del rescate por la familia perdida de Adán y la cabeza de un pueblo redimido. En Él ve su santa ley magnificada y mantenida honrosa. Y por medio de Él el Padre puede ser justo y el que justifica al pecador que pone fe en Jesús. Que meditemos bien estas palabras. Están llenas de paz, están llenas de gozo, consuelo y consuelo para todos los que han buscado refugio en el Hijo, en el Señor Jesucristo y encomendado sus almas a Él para salvación. Los tales pueden regocijarse en el pensamiento de que son pecadores en sí mismos, pero a los ojos de Dios son contados como justos por su Hijo. El Padre los considera miembros de su amado Hijo. No ve en ellos mancha y tiene complacencia por su amado Hijo. Oh pecador perdonado, cristiano, justificado mediante la fe y la obra perfecta de Jesús, el que se ha arrepentido y vuelto a Cristo, regocíjate en tu Salvador,
porque el Padre está totalmente complacido con Él. Y Él es nuestro Dios. Finalmente, también aquí hay unas lecciones muy importantes acerca del bautismo de agua, cual no podemos dejar por alto, especialmente considerando que si Dios permite, en la semana que entra tendremos 3 bautismos en medio de nuestra congregación que van a publicar su confesión al buen Jesús. También hay lecciones importantes del bautismo y es esta. En el bautismo en agua de Jesús, en adición a todo lo que hemos aprendido, también se está identificando con su pueblo pecador. Y en nuestro bautismo en agua tenemos el gozoso privilegio y mandato de identificarnos con el justo Jesús que salva a pecadores. Déjenme explicar esto un poco más. Como ya hemos notado, Jesús no tiene pecado y no va a esas aguas confesando ningún pecado. Aquí hay otra lección que sí podemos aprender por medio del justo entrando a las aguas con pecadores. Queremos aprender del bautismo de Jesús en meterse en esas aguas donde hay pecadores confesando sus pecados ante el Padre y entra Jesús, el que va a recibir el castigo de los pecados. Y es que Jesús, el justo, se identifica con las personas pecadoras por las que Él morirá en la cruz para salvar. Creo que Kassenberger lo resume bien. Él dice lo siguiente: aunque el Mesías no comparte con otros bautizados por Juan en la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de ser perdonado de sus pecados, Jesús se somete voluntariamente a este bautismo como parte de su identificación con la humanidad y de su papel como salvador de la humanidad. Bien dicho, en el bautismo de Jesús, Jesús el justo de Dios, el que no ha pecado, el que nunca pecará, está en carne y hueso, el eterno Hijo de Dios, identificándose con los pecadores con quien Él va a ir a la cruz a morir. El que no hizo pecado será pecado tomando el pecado para que ellos puedan ser la justicia de Dios en Él. Ahora, como mi hermano Roderick se aseguraría de señalar, y lo puedo escuchar ahorita mismo después de leer su libro, les recuerdo que esas aguas del bautismo no tienen poderes mágicos y especiales para quitar el pecado. Solo Jesús y su obra expiatoria en la cruz hacen eso. Así que les recuerdo especialmente a los que se van a bautizar, las aguas no remueven tu pecado. Jesús remueve tu pecado. El único instrumento que nuestro Dios soberano ha provisto y dado como don por cual el pecador puede aferrarse a Cristo, abrazar el Evangelio, es la fe, la completa confianza en Cristo. El meterse en aguas, las aguas no removerán tus pecados, pero testifican de tu arrepentimiento y tu confianza en el único que puede hacerlo, Jesús. Cuando Jesús se mete en aquellas aguas que acaban de estar llenas de multitud de pecados, confesando sus pecados ante el Dios Santo, quien han ofendido, y luego entra Jesús en medio de ellos como siervo justo de Yahweh, está identificándose como el Salvador de los pecadores. Eso definitivamente está ahí, y me viene a memoria Mateo 28, cuando se termina esto, cuando Él resucita entre los muertos y va a dar los imperativos del bautismo. Él se dirige a sus discípulos y les dice a las damas que busquen a sus discípulos y les dice: ve, dile a mis hermanos que yo los busco. Jesús identificándose con su pueblo definitivamente es algo que resalta en medio de esto. Pero el bautismo en agua, también aquí podemos aprender que es por medio de ese bautismo en agua que nosotros participamos, que nosotros nos identificamos con Él. Al fin de Mateo, escuchamos al resucitado Rey Jesús pidiéndole a todos, mandándole a todos
instruyéndole a todos pecadores que profesan fe en Él, los que son sus discípulos, a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Dios, el trino Dios, que dará testimonio a cada pecador que confiese sus pecados ante Él, y los manda a identificarse con su Hijo en las aguas. Si puedo citar a J.C. Ryle una vez más, él dice acerca de la importancia de cada pecador que confiesa a Jesús en su bautismo, dice lo siguiente: una ordenanza de la cual el Señor Jesús mismo participó no debe de ser estimada a la ligera. Una ordenanza a la que el Señor se sometió debe de siempre considerarse y verse honorable a los ojos de los cristianos profesantes. Amados, en el ministerio pastoreo frecuentemente he visto a gente que dice: no quiero bautizarme, no quiero esto. Y si entendemos esto correctamente, el que debe de estar avergonzado de identificarse con nosotros es Él. Y Él en ninguna manera se avergonzó de identificarse con su pueblo en rescatarlos. Así que cualquier profesor de fe que está buscando seguir a Jesús, jamás le entre a la mente un tipo de vergüenza por identificarse con el que no se avergonzó y no se avergüenza de nosotros. Mateo 3, 13 al 17. Vemos el bautismo extraordinario, único de Jesús, en cual el Padre anuncia públicamente a todo el mundo, a judío y a gentil: este es mi Hijo, quien reina y reinará. Lo invito a que oremos juntos.